Hola a todos, espero que todos estén bien. En esta oportunidad vamos a explicar la solución de la tarea número 3 del tercer parcial de la clase de matemáticas eh, para los estudiantes, ¿verdad?, de noveno grado. Creo que a la hora que vayan a ver este video, pues quizá ya hayan leído la hoja de actividades que se envió más temprano y pues ya se habrán dado cuenta de que el tema que vamos a estudiar tiene que ver con los polígonos regulares, ¿verdad? Los polígonos regulares los estudiamos también en octavo grado, ¿verdad? Un polígono regular es una figura geométrica plana que tiene pues 3 o más lados con la misma medida, ¿verdad? Es un polígono que tiene 3 o más lados, pero estos lados son congruentes, otra forma de decirlo. En general, esos son los polígonos regulares. Y ejemplos de esos polígonos tenemos desde el triángulo equilátero, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, el octágono. Si vamos por el orden del número de lados, sería heptágono, luego octágono, eneágono, decágono. Luego, ya de 11 lados en adelante, se dice polígono regular de 11 lados, polígono regular de 12 lados, etcétera, etcétera. Porque podemos tener un polígono de cualquier cantidad de lados, con la observación que entre más lados tiene un polígono, pues más se acerca a la forma del círculo. Ahora bien, en esta tarea, pues el primer ejercicio, que el que ustedes están viendo en pantalla ahorita, dice utilizando la estrategia del ejemplo 1.2. El ejemplo 1.2, ya vamos a ver qué es lo que hacían. Calcule, me dicen, la suma de las medidas de los ángulos internos de un octágono regular. La medida de cada ángulo interno de un octágono regular. Estos conceptos creo que ya los estudiamos en octavo, pero lo bueno es que en noveno los estamos volviendo a repasar. Entonces, un octágono pues es un polígono que tiene 8 lados y se vuelve polígono regular cuando esos 8 lados son de la misma medida. Si ustedes observan esta figura que tenemos acá, no es un polígono regular, ¿verdad? No es un polígono regular. Porque podemos ver que quizá estos lados de acá tengan una medida distinta que la que nosotros estamos observando, o quizá no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está dividido en triángulos? Porque en el ejemplo que están dándonos acá como referencia para que resolvamos esos ejercicios en base a este ejemplo, lo que nos hacían en ese ejemplo era que como nosotros sabemos que dentro de un triángulo, la suma de los ángulos internos es 180 grados, entonces simplemente ellos dicen, contamos cuántos triángulos tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y multiplicamos 6 veces 6 por 180, que tiene cada uno de ellos internamente. O sea, los ángulos internos, o sea, este ángulo y este ángulo de aquí, en este triángulo tendrían 180, en el otro 180, en el otro 180, en el otro igual, etc. Entonces es equivalente a decir que yo voy a multiplicar los 180 la cantidad de triángulos de veces que lo tenga. Entonces, esta solución es bastante sencilla de aplicarla. Entonces, vamos a poner aquí inciso A. Y entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a aplicar para la suma ángulos internos. Te vamos a decir, aquí le vamos a quitar la tilde porque no me va a salir bien esta A, así, lo vamos a dar así, luego le ponemos la tilde aparte. Suma de los ángulos internos entonces va a ser igual a 180 y entre paréntesis vamos a poner la fórmula que dice n menos 2. Esto lo explicamos nosotros en octavo grado, ¿verdad? 180 por n menos 2. 180, como ya dijimos, es la suma de los ángulos internos de cada triángulo. Y n menos 2, cuando hablamos de polígonos regulares, la n representa el número de lados que tiene.
el número de lados que tiene. Entonces en este caso tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O simplemente si nos vamos aquí al contenido del ejercicio, al enunciado, ya con solo leer octágono ya debemos de entender que son 8 lados. Entonces a ese número de lados se le resta 2 para saber cuántos triángulos hay. Entonces fíjense bien, como es un octágono hay 8 lados, pero si le resto 2, 8 menos 2 da 6, que son el número de triángulos que tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven? O sea que por eso funciona esta fórmula. Ok, entonces ahora lo que hacemos nosotros es sustituir el valor de n por el valor conocido, que ya sabemos que es 8. Luego hacemos la resta y ya esto nos da 6. Y finalmente la suma de los ángulos internos me daría 180 por 6, sería 6 por 0, 0, 6 por 8, 48, llevo 4, perdón, 6 por 1, 6 y 4, 10. Y eso me daría 1080 grados, ¿de acuerdo? 1080 grados. Entonces, el inciso A tendría como solución esta parte. Que esto, como les decía, lo vimos en octavo grado. Ahora me dice, en el inciso B, la medida de cada ángulo interno de un octágono regular. Ok, entonces ahí cambia la cosa. Fíjense bien, voy a borrar esto, porque esto puede confundir estas rayitas. Es más fácil a n restarle lo que dice ahí, la fórmula, n restarle 2, o a la cantidad de lados restarle 2, y no hacer ese montón de líneas que nos pueden confundir. Entonces, me piden el ángulo interno. Vamos a marcar un ángulo interno solo para saber de qué nos están hablando. Como este es un octágono, entonces aquí tenemos un ángulo interno. Todo eso es un ángulo interno. Este es otro ángulo interno. Este es otro. 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 Y este es el último que tiene. Ahí están. Esos son los ángulos internos del octágono, ¿de acuerdo? Ángulos internos del octágono. Entonces, son 8. En cada vértice que tiene hay un ángulo. Entonces son 8 ángulos internos. Entonces para ello también hay una formulita, ¿verdad? Que dice así. Vamos a ponerle aquí, inciso B. Inciso B, y vamos a decir así, ángulo interno de un polígono es igual a la suma, suma ángulos internos, ¿entre quién? Entre n. Esa es la fórmula que aplicamos. Un ángulo interno es igual a dividir la suma de los ángulos internos entre n. Entonces vamos a decir que ángulo interno es igual. Esta es una fracción, ¿verdad? Entonces la suma, ¿cuánto nos dio ¿cómo se llama? La suma de todos los ángulos internos nos dio 1080 grados. Y eso lo tenemos que dividir entre n, y n es igual a 8. Por lo tanto, si yo divido 1080 entre 8, ¿cuánto nos daría eso? Pues si nos auxiliamos de la calculadora, para hacerlo mucho más fácil, tendríamos que 1080 entre 8, pues es igual a 135 grados. Entonces con eso finalizaríamos la solución del inciso B. Como pueden ver, solo estoy aplicando expresiones, ¿verdad? Estas expresiones hay que practicarlas, leerlas, porque van en la hoja de actividades también, ¿verdad? Y con eso pues llegamos a la solución de este ejercicio. Así de fácil. Entonces, en un octágono, la suma de todos los ángulos es 1080. Y cada uno de ellos, como todos tienen que tener la misma medida, son 135 grados. Pasemos al siguiente. Y aquí vamos a hacer un poco más extensivo el ejercicio y lo vamos a aplicar a diferentes polígonos regulares.
Quizá algunos de estos podamos hacerlo hasta de memoria, ¿verdad? Hasta de memoria, como el primero. Incluso hasta el segundo de esta fila, esta segunda fila, los podemos hacer de memoria porque nosotros pues tenemos ya buenas habilidades. Por ejemplo, ¿cuánto me daría la suma de los ángulos internos de un triángulo equilátero? Pues por definición, en un triángulo la suma me tiene que dar obligatoriamente 180 grados. 180 grados, obligatoriamente 180 grados. Ahora bien, ¿cuánto me daría entonces cada uno de los ángulos internos? Pues si yo tengo tres ángulos internos, si yo divido 18 entre 3 me da 6 y le agrego el 0, entonces cada uno mide 60 grados. Y así se complementa la primera fila. El siguiente polígono regular es un cuadrado. Entonces si nosotros en un cuadrado, ¿verdad?, lo partimos, trazamos la diagonal del cuadrado de un vértice al otro vértice no consecutivo, entonces ¿cuántos triángulos van a quedar divididos aquí? Me refiero a hacer esto, que yo trace algo aquí, o lo puedo hacer así, y el cuadrado este quedaría partido en dos triángulos, ¿verdad? Entonces cada triángulo tendría 180, y 180 más 180 son 360, entonces como les dije, mentalmente este lo podemos completar también. 360 grados. 360 grados. ¿Y cuánto me daría entonces cada uno de ellos? Bueno, si son 380 y los partimos, 360, perdón, y lo partimos por mitad eran 180. Y ahí serían 2. Pero si 180 lo partimos en dos partes, entonces eso nos va a dar 90 grados. Solo para comprobarlo, lo vamos a hacer aquí. 360 entre 4 ángulos internos, porque es un cuadrado. Ahí está, 90 grados. 90 grados. Y con eso ya completamos la información referente al cuadrado. El pentágono ya nos lo dan y el que sigue es un hexágono. Entonces en un hexágono sí vamos a hacerlo un poquito. Aquí vamos a hacer las operacioncitas para que ustedes lo miren. Recuerden que la suma es, la fórmula es 180 por n menos 2. ¿De acuerdo? 180 por n menos 2. Entonces si yo digo 180, y como este es un hexágono, tengo que restarle a 6, restarle 2. Entonces eso me va a dar a 180, ¿por quién? Por 4. Un hexágono tiene 6 lados, menos 2 son 4, y 180 4 veces, pues nos va a dar 720. 4 por 0, 0, 4 por 8, 32, llevo 1, 4 por 1, 4, y 3 que llevaba 7, 720 grados. Ups. 720 grados. Ese procedimiento, solo para que nos quede aquí como referencia y que sepan de dónde salió, lo voy a dejar aquí. Este es sobre el hexágono, entonces aquí ya tendríamos que este mide 720 grados. Ahora, ¿cuánto mide cada uno? Cada uno de los ángulos interiores de un hexágono, ¿cuánto mide? Bueno, pues para eso lo que hacemos es dividir 720 entre, ¿verdad? 6. Pero vamos a poner aquí ángulo interno. Vamos a poner aquí hexágono. Entonces tendremos una fracción y vamos a dividir 720 entre 6. Y eso nos va a dar, pues, si yo no me equivoco, nos va a dar a 72. Pero vamos a dividir 720 entre 6. No, está equivocado. Son 120 grados. Lo copiamos. Entonces nos daría 120 grados.
Y con eso pues completamos la información del ejercicio. Si se fijan en estas dos primeras filas, pues no fue necesario hacer esto, pero igual se puede hacer, ¿verdad? Para un triángulo sería aquí 3 menos 2, 1. 1 por 180, 180. Y 180 entre 3 lados que tiene este, les daría 60. Si hacen este, sería 180 por, como este tiene 4, sería 4 menos 2, 2. 180 por 2, 360. Luego, 360 entre 4, 4 sería aquí, me daría 90. Igual pueden verificar los otros para que pues les quede mucho más claro. Siguiente ejercicio. Bueno, antes que todo se van a dar cuenta que aquí hay conceptos que yo no los estoy aplicando ahorita, porque quizás solo son conceptos teóricos que se ven en la clase, o quizá en algún momento en el enunciado de un ejercicio. Entonces en ese momento lo vamos a explicar. En el ejercicio 1.4 que nos corresponde ahorita, dice, inciso A, en el cuadrado de la derecha, que es esta figura que ustedes ven acá, me dice determine el valor de X. Bueno, entonces acá nosotros no necesitamos hacer ningún cálculo. Fíjense bien por qué. Este es un cuadrado. Es un cuadrado, porque aquí nos lo están diciendo. Es un cuadrado. El punto negrito que ustedes ven acá se llama O y es el centro. Y si se fijan allí, nos están marcando un ángulo recto. Entonces, ¿cuánto mide X? Pues nosotros lo que tenemos que decir antes de contestar eso es que por definición las diagonales de un cuadrado se bisecan y eso significa que se cortan en el punto medio. Si se cortan en el punto medio y a mí me están diciendo que una de esas partes mide 2, por lógica la otra parte también mide 2. Entonces aquí simplemente vamos a contestar teóricamente, no vamos a hacer ningún cálculo matemático ni nada, porque la pregunta se presta para que contestemos así. Entonces vamos a decir, por definición, las diagonales de un cuadrado son congruentes y se bisecan. Por tanto, vamos a decir, y se bisecan, coma, por tanto, coma, X es igual a 2 centímetros. Miren, y con eso ya contestamos el enunciado del inciso A. Ahora en la parte B sí hay que hacer un poquito de cálculo. Dice, determine la medida de los ángulos centrales. Aquí viene un concepto, el concepto de ángulo central. El ángulo central de un polígono regular es la abertura que existe entre dos de sus radios. Ustedes van a decir, pero si el radio no es un concepto del círculo. Sí, es un concepto del círculo. Otra cosa que podría, esa es una forma de decirlo, y ya vamos a ver más adelantito por qué lo del radio en el círculo, o por qué tiene que ver esto con el círculo. La otra cosa es que estos, ¿cómo se llama? Segmentos que están marcados aquí, donde está marcado el ángulo, que van desde el centro del polígono hasta el vértice del polígono regular, pues son radios. Radio de un círculo, que ya vamos a ver el concepto, que se llama círculo circunscrito. Círculo circunscrito, ya vamos a ver el concepto. Entonces me piden que yo diga cuánto mide el ángulo central de esa figura. Y para eso hay una fórmula, que la vamos a escribir acá. Solo para recordarla, ustedes la pueden encontrar en la hoja de actividades. Entonces vamos a decir así. Ángulo central es igual a una divisioncita muy sencilla, que es 360 entre n. Vamos a copiar esto para que vean que yo voy a estar aplicando esta definición. Perdón, aquí
escribí mal la palabra ángulo, faltó una letra aquí, ángulo, ahí, ángulo central, ahí sí, ¿verdad? Yo voy a estar aplicando esa definición muy sencilla para encontrar la solución de cada uno de estos, ¿de acuerdo? Ángulo central, aquí lo que me falta es una pequeña tilde, ¿de acuerdo? Y creo que atrás también se me olvidó, hexágono, ángulo, es porque en este programa que escribo, si yo escribo tilde, las letras no me salen, entonces por esa razón no crean que es que no me sé que llevan tilde las palabras, ¿verdad? Todas estas palabras llevan tilde, es por lo que les digo, si le pongo la A con tilde no me sale la letra. Ok, entonces veamos, este es un cuadrado, entonces recuerden, lo que tengo que dividir solamente es 360 entre n, y esa sería la medida del ángulo central. Entonces, en el inciso A vamos a poner inciso, no, B.1, ahí la vamos a poner porque así está ahí. Entonces decimos ángulo central es igual, y entonces dividimos, ¿verdad? 360, y como es n es igual a 4, perdón, n vale 4 porque son 4 lados en un cuadrado, y eso nos va a dar 90 grados, y eso es todo. Así de fácil ese cálculo. En el examen esto se hace mentalmente, ¿verdad? Pero ustedes tienen todo el tiempo para que lo completen bien. Igual aquí no va a haber un orden ahorita, sino que yo voy a poner las respuestas a ustedes allá en su casa cuando escriban la solución. Tiene que ir esto más ordenado. Por ejemplo, esto que yo escribí aquí a un lado, usted lo tendría que poner debajo de aquí, ¿va? Y hasta después de eso empezar a copiar esta parte. No es que lo vaya amontonado así como lo vaya haciendo yo, ¿verdad? Entonces en el inciso B1 la respuesta sería 90 grados. Ahora este es un pentágono regular. Entonces igual, aquí le pondríamos B2, sería 360 entre 5. Y ya eso no me daría 90, ¿verdad? Si nosotros aquí en la calculadora, para hacerlo más rápido, dividimos 360 entre 5, eso me da 72 grados. Copiamos. Y esa sería la solución del inciso B2. Y en el B3 pueden ver que es un hexágono, o sea que aquí tiene 6 lados. Y ya la división no va a ser entre 4 ni entre 5, sino que va a ser entre 6. Aquí, entre 6. Y obviamente si es entre 6, la medida tiene que salir más pequeña. Y la medida me va a dar 60, ¿verdad? 36 entre 6, a 6 le agrego el 0. Ah, perdón, pero aquí es B3. Para que quede correctamente identificado. Y entonces, así encontramos la solución completa del ejercicio 1.4. Bastante fácil. Bastante fácil. Como les dije, ustedes allá lo ordenan, ¿verdad? Copian primero el B1, la figurita, y ponen allá a la par, si quieren, la solución. Este dibujito lo podrían hacer aquí abajo y a la par poner esto, más ordenado. Pasemos al siguiente. Entonces en este ejercicio me piden varias cosas. Primero veamos qué dice. Resuelva. Encuentre el área. Ojo, me están pidiendo área. Entonces aquí vamos a ver otro concepto, como encontrar el área de algo. En este caso de un polígono regular que es un hexágono. Me dicen encuentre el área de un hexágono regular cuyo lado mide 2 y la apotema mide 3, raíz de 3. Hexágono cuyo lado mide 2 centímetros y la apotema mide raíz de 3. Ok. Entonces, en un hexágono o en cualquier polígono regular, para nosotros vamos a encontrar el área de un polígono y lo vamos a hacer así. Polígono el área de un polígono. De hecho, mejor voy a hacerlo así. Voy a poner así, polígono. ¿De acuerdo? La P significa polígono. Área de un polígono regular es igual a
aquí yo multipliqué, fíjense bien, el número de lados por el apotema por la medida que tiene el lado. Repito, las variables. N es la cantidad de lados del polígono. A es la medida del apotema. Y después necesitamos la medida del lado. La medida del lado podemos poner cualquier letra. Normalmente se pone la L. Ustedes podrán ahí decir que eso no se entiende. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle por planteamiento nada más el signo por. Cuando ya usemos eso no vamos a usar ese por, va. Y el resultado de esa multiplicación lo dividimos entre 2. Entonces fíjense bien. Yo vuelvo a copiar aquí área. En este caso el área del hexágono. En vez de poner esto entonces voy a corregir de nuevo aquí. Y en vez de poner esto voy a poner hexágono. Solo voy a poner así abreviado. Área del hexágono. Área del hexágono. Se entiende mejor, creo. Área del hexágono. Entonces, veamos, como están hablándome de un hexágono, ¿cuántos lados tiene el hexágono? Entonces lo voy a poner entre paréntesis. Tiene 6. ¿Cuál es la medida del apotema? Pues en el inciso A me dicen que el apotema mide raíz de 3. Raíz de 3. Y son centímetros, ¿verdad? Entonces le ponemos las unidades, centímetros. ¿Por qué? Por el valor de L. ¿Quién era L? La medida del lado. ¿Cuánto me dicen que mide el lado aquí? 2 centímetros. Y el resultado de eso lo dividimos entre 2. Ponemos nuevamente área del hexágono. Y le hacemos lo siguiente. Este 2 lo dejamos hasta el final. Podemos multiplicar todo lo de arriba. Y como aquí en la parte de arriba hay un número que tiene raíz y los otros dos no, entonces lo único que podemos hacer nosotros es multiplicar los dos que no están dentro de raíz y la raíz volverla a copiar. O sea que nos daría 6 por 2, 12, 12 raíz de 3, 12 raíz de 3 centímetros cuadrados. Raíz de 3 centímetros cuadrados y entre 2, ¿verdad? Acuérdense que siempre que nos da área tenemos que poner las unidades cuadradas. Ahora, si yo divido un número con raíz como 12 raíz de 3 entre un número entero, solamente voy a dividir el coeficiente 12 entre el 2. Y dividir 12 entre 2 pues da 6. Entonces me daría 6. La raíz solo se escribe raíz de 3 y le agrego los centímetros cuadrados. Y esa sería la solución del inciso A. Que por espacio lo voy a poner acá. Ustedes, como les digo, allá en su casa lo tienen que hacer con más calma. Inciso A. Sería el inciso A desarrollado. Y recuerden, es necesario ver el video para que entiendan las cosas que voy escribiendo. No solo copien. Pasamos a la parte B del ejercicio. Me dicen, en la figura de la derecha encuentre, o sea, en esta figura que ustedes están viendo aquí, encuentre el área del triángulo BOC. Fíjense bien cuál es ese triángulo. BOC. Es el triángulo de abajo, el pequeñito. Veamos si lo pudiera rayar yo o vamos a ver si lo puedo pintar aquí, digamos de verde. Casi no se nota este color. Vamos a regresar. Vamos a elegir un rojo, a ver si pinta rojo. Veamos. Es todo este de aquí abajo, pero casi no se logra ver. Entonces vamos a elegir este, a ver qué tal. Entonces veamos qué tal pinta este. Ese está mejor. El triángulo que me están pidiendo ahí es este de acá, que yo estoy medio coloreando solo para que usted lo identifique. Y voy a borrar todo esto, ¿verdad? ¿Ven? Este es lo que yo estoy haciendo ahorita. ¿Ven? Ese triángulo de ahí abajo
es el que dice B.1, el área del triángulo BOC. Voy a quitar eso. Voy a mover esto de nuevo, que se movió de acá. Y entonces veamos cómo pudiéramos hacer esa parte. Primero que todo, cuando nosotros calculamos el área de un triángulo, entonces yo le voy a poner ahí el triángulo. El área del triángulo BOC. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy calculando. El área del triángulo BOC. Acuérdense que todo triángulo, la fórmula es base. Si aplicamos una fórmula, ¿verdad? Base por altura y el resultado de eso entre 2. Esa es la fórmula que todo el mundo se sabe del área de un triángulo. Base por altura entre 2. Entonces, veamos si tenemos estos datos. La base de este triángulo BOC, que es este pequeñito que se ve en rojo aquí abajo, pues tiene la base que es este. Y dice que una de las partes acá mide raíz de 3 y la otra mide raíz de 3. Por lo tanto sería 2 veces la raíz de 3. Eso me diría la base, o sea que sí tenemos eso. Ahora, ¿cuál es la altura? Pues la altura es esta partecita de acá, que ven ustedes que está con una flechita señalándomela, la flechita azul, y me están diciendo que ese es el apotema y que mide 1 centímetro. Por lo tanto, yo voy a decir el área de el triángulo, vamos a poner aquí de nuevo, el triángulo BOC es igual, y entonces ahí comienzo a poner ya los datos. La base dijimos que era 2 veces la raíz de 3. Y claro, son centímetros, ¿verdad? Aquí todo esto tuve que ponerlo entre paréntesis. Y ahora, la altura, como ya vimos, es la línea, la que está marcando la flechita. Aquí, esta es la altura de este triángulo. Y mide 1 centímetro, le ponemos 1 centímetro. Y todo eso entre 2. Ponemos nuevamente área del triángulo BOC. Voy poniéndolo así para identificar de qué es cada cosa de la que estoy haciendo. BOC es igual, y entonces yo debo recordarles cómo se multiplica un número con raíz por el 1. Pues ya sabemos que un número multiplicado por 1 siempre me da el mismo número. Entonces aquí me volvería a quedar otra vez 2 raíz de 3. 2 raíz de 3, solo que ya no me daría centímetros, porque como ven estoy multiplicando 2 veces los centímetros, entonces me daría centímetros cuadrados entre 2. Y pues una vez más, el área del triángulo, vuelvo a poner el símbolo de triángulo, BOC sería igual a, como hicimos en el ejercicio anterior, cancelamos o dividimos 2 entre 2, eso me da 1, y 1 por raíz de 3, pues simplemente me da raíz de 3 centímetros cuadrados. Y con eso encontramos la solución del ejercicio. ¿Ven? La solución del ejercicio B1. Lo vamos a poner por aquí. Vamos a intentar hacerlo un poco pequeño porque tienen que caber los otros. Y le vamos a poner aquí que este es el inciso B.1. Inciso B.1. Ok, entonces ahora vamos con el siguiente. El otro me dice, el B2 me dice, el área del triángulo ABC. Ahí ya me están hablando de todo el triángulo grande. Todo el triángulo grande. ¿Lo ven? Todo el triángulo grande. De ese me están hablando. Entonces, veamos cómo se hace ese. Primero, yo necesito saber cuánto mide la altura de ese triángulo. ¿De acuerdo? La altura del triángulo color amarillo ABC grande. Entonces, ya nos dimos cuenta que esta línea azulita que está marcada aquí medía 1. Y aquí me están diciendo que esta línea roja que va desde el centro del círculo hasta un vértice es un radio y mide 2.
significa que la misma distancia que hay de aquí a acá, esta línea que ustedes están viendo, que estoy remarcando aquí, esta línea, como este es un radio, del centro a un vértice, entonces de este centro a este vértice, también tiene que medir 2. Por lo tanto, 2 más 1, la altura mide 1 más 2, la altura del triángulo mide 3. Y la base sigue siendo 2 raíz de 3. Entonces, borramos esto y ahora ponemos área. Solo que ahora vamos a ir, no vamos a necesitar poner esa fórmula porque ya la conocemos. Área del triángulo, ahora sí, ABC, es igual. Entonces veamos, la base mide 2 raíz de 3. 2 raíz de 3 centímetros. ¿Por quién? Por la altura. Como ya les dije, la altura aquí era 1 centímetro, y el radio de acá mide 2, y entonces ya formamos toda la altura completa, ¿ven? Toda la altura del triángulo. Entonces serían 3 centímetros. Ponemos aquí 3 centímetros. Y todo eso lo dividimos entre 2. Entonces ponemos de nuevo área del triángulo ABC. Y entonces multiplicamos, ¿verdad? Multiplicamos 2 por 3, 6, raíz de 3, que solo la escribimos, y los centímetros ya son centímetros cuadrados, porque los multiplicamos 2 veces. Y ahora solo nos falta dividir entre 2. Entonces ponemos nuevamente que el área del triángulo ABC es igual a, si yo divido 6 entre 2, pues eso me da 3. La raíz de 3, como no le he tocado, la vuelvo a copiar. Y los centímetros tienen que quedar elevados al cuadrado. Y con eso ya encontré la solución de la siguiente parte del ejercicio. ¿Ven? Esta sería la parte. ¿De acuerdo? Sería la parte B.2. Ahí tenemos la solución B.2. Y ahora vámonos a la parte C, que dice: encuentre el área de un pentágono regular cuyo lado mide 4 y la apotema mide 2.8. Igual ahí solamente vamos a aplicar la fórmula que ya vimos en un ejercicio anterior, ¿verdad? El área que puse así, el área de un pentágono, penta voy a poner nada más abreviado. Igual podría poner pentágono así y no habría problema, ¿verdad? El área de un pentágono, entonces recordemos, era N por, voy a poner esta cuestión por A, que era el apotema, por L, que era la medida del lado, entre 2. Esa era la fórmula. Entonces ponemos área del pentágono. Y ahora voy sustituyendo. Como me dicen un pentágono, yo me sé los nombres y sé que un pentágono tiene 5 lados. Eso va a ir entre paréntesis para no poner ese por. Luego viene el apotema. El apotema ya me lo están dando aquí y me dicen que mide 2.8 centímetros. Y luego me dicen que necesito L, que L es la medida del lado. Aquí me dicen que el lado de ese pentágono mide 4 centímetros. Y luego todo eso tengo que dividirlo entre 2. Entonces el área del pentágono es igual a ¿quién? Pues vengo yo y multiplico, ¿verdad? 5 por 4 es 20 y tengo que multiplicar 20 por 2.8. Igual, ¿verdad? Tengo que multiplicar 5 por 2.8 por 4. O sea, los tres números de arriba los multiplico. Solo que yo me sé multiplicar 5 por 4, 20, ¿verdad? Y luego el 20 por el 2.8 lo vamos a hacer aquí para hacerlo rápido con la calculadora. 20 por 2.8. Entonces eso me da 56 centímetros cuadrados. Pero todavía me falta dividir entre el 2 de abajo. Entonces para terminar,
les digo pentágono, la mitad de 56, o sea 56 entre 2 sería 28 centímetros cuadrados. Y con eso alcanzamos la finalización del ejercicio C o del inciso C. Ponemos aquí inciso C. Y ven, ya terminamos todo el ejercicio completo 1.5. Pasemos al siguiente. Acá es una construcción con regla y compás, que en este caso yo me voy a auxiliar de un software para poder explicarles. Ojo, este ejercicio vale puntos. Y si no viene construido con los instrumentos que yo explique, entonces usted no va a tener los puntos del ejercicio, ¿verdad? Eso que quede claro. Bien, lo que nos piden construir dice: construya las siguientes figuras con regla y compás inscritas en un círculo de radio 5. Ojo, esto es muy importante. Y por eso aquí ya nos aparece otro concepto que dice inscritas en un círculo. Ok, entonces veamos. Vamos a poner aquí este programita que nos va a ayudar un poco. ¿De acuerdo? Nos va a ayudar un poco este. Entonces veamos. Primero, nos piden que, de nuevo, leamos el enunciado. Dice, construya las siguientes figuras, que son esta, esta y esta, con regla y compás. Fíjense que son con regla y compás. O sea, vamos a usar estos dos instrumentos. Inscritas en un círculo de radio 5. Muy bien. Entonces, lo primero que yo voy a hacer en este programita es construir el segmento del radio. Usted con la regla lo que tendría que hacer es, yo aquí no voy a poder dibujarlo con precisión a la primera, pero luego va a quedar ya con la medida correcta. Fíjense bien, yo voy a dibujar aquí un segmento. ¿Ven? Ahí tengo un segmento. En este caso el radio tiene que ser 5 centímetros. 5 centímetros. Ojo, 5 centímetros. El radio tiene que ser 5 centímetros. Entonces voy a tomar la medida yo aquí. Voy a decir cuánto mide de aquí hasta acá. Y si ven esto mide más de 5. Entonces, lo voy a reducir. Ahí. Ahí esto ya tiene exactamente 5 centímetros. Entonces esto ya lo puedo quitar. Porque ya sé que mide 5. ¿De acuerdo? Esto ya sé que mide 5, lo puedo quitar. Ahí ya lo puedo quitar. Listo, lo puedo quitar. Entonces ahora, ¿qué necesito hacer yo? Necesito hacer un círculo. Entonces aquí, fíjense que todavía no estoy haciendo nada que me pide hacer de primero un triángulo equilátero. Porque lo que primero tengo que construir yo es un círculo. Entonces, vuelvo acá y entonces ahora yo necesito un círculo. Yo ya tengo el radio que mide 5. Entonces yo apoyo el compás y luego voy a hacer el círculo con ese radio. Entonces lo voy a abrir hasta aquí, ¿ven? Y ahí ya tengo yo un círculo cuyo radio, acuérdense que es la distancia que hay desde el centro del círculo hasta un punto en la circunferencia. Ese ya es un radio que cumple la condición que ese sí es un círculo que cumple la condición que el radio mide 5 y no más, porque la instrucción así lo dice. El radio tiene que valer 5. Entonces, ¿qué significa inscrito? Inscrito significa que el triángulo equilátero que vamos a hacer tiene que quedar dentro del círculo. Por eso dice círculo inscrito. Dentro del círculo voy a hacer el triángulo equilátero. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, pues para hacer eso hay diferentes maneras, ¿de acuerdo? Hay diferentes maneras de poderlo hacer. Lo primero que yo tendría que hacer es, para construir ese triángulo equilátero, pues trazar algún punto de referencia donde tenga que iniciar, digamos, el triángulo. ¿De acuerdo? Donde tenga que iniciar el triángulo. Entonces fíjense bien cómo lo vamos a hacer.
Ok, entonces, yo necesitaba entonces primero hacer lo siguiente. Yo necesito tener este punto acá, ¿de acuerdo? Este segmento que ya vimos que era un radio. Entonces yo lo que necesito es tener el diámetro completo, o sea, toda la línea que va de aquí hasta acá. Para hacer eso vamos a utilizar primero una regla, y ustedes simplemente dicen con una regla el punto que pase por acá, y simplemente esa línea la van a prolongar y ya tendrían eso, ¿de acuerdo? Ya tendrían eso. Voy a marcar yo aquí, porque me interesa a mí, el punto entre esta recta y este círculo. ¿Lo ven? Ahí voy. Entonces este que está aquí no me interesa ahorita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar el compás, voy a apoyar el compás. Ojo, primero, antes de eso, repito, tengo el círculo, luego el radio que medía 5 centímetros con el cual construimos el círculo, y luego ese radio lo hice más grande hasta construir todo el diámetro. A este punto de aquí es el punto inicial del triángulo, le voy a llamar A, solo para darle un nombre, ¿de acuerdo? Porque vamos a construir un triángulo y le vamos a poner un nombre. Entonces, el primer vértice del triángulo es el punto A. Entonces, ya una vez teniendo eso, apoyamos el compás en este punto de acá y lo vamos a abrir hasta el radio. Y vamos a trazar, miren, vamos a dibujar con el compás todo eso, ¿ves? Que necesitamos que la línea verde toque la circunferencia en dos lados, que son aquí y también que la toque aquí. Soltamos y ya nos queda eso. ¿Qué ocupamos ahora? Necesitamos el punto donde esta circunferencia toca al arco que acabamos de dibujar. Y como pueden ver, él me marca 2 puntos. Esos 2 puntos son los otros 2 puntos del triángulo. Entonces los vamos a nombrar. Aquí le vamos a llamar B. Y acá le vamos a llamar C. Con eso ya tendríamos los 3 vértices que formarían ese triángulo. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? Unir con una regla los 3 puntos que ya tenemos ubicados. Para eso vamos a poner segmento, ¿verdad? Entonces sería desde A, que era el punto inicial, si diéramos un nombre, hasta B. Otro segmento que vaya desde B hasta C. Y otro segmento que vaya desde C hasta A. Y para que tengamos un poco de diferencia, vamos a poner todos los segmentos del triángulo en color rojo, ¿verdad? Rojo, ups. Eso estaba en color verde, entonces significa que es este. Ah, ok, me marca el triángulo, ya entendí. Entonces significa que este segmento es en color rojo, ahí sí, y este también en color rojo, y ahí ya tenemos el triángulo equilátero. ¿Cómo puedo saber yo que en realidad ese triángulo es equilátero? Bueno, pues eso lo puedo saber yo midiendo sus lados. Obvio, este programa me determina automáticamente la medida. Usted con la regla tendría que ser muy preciso para no equivocarse, ¿verdad? Entonces fíjense bien, si yo mido la distancia de este punto a este punto, me dice que mide 8.7. Si yo mido de ese punto a este punto, miren, me dice que mide 8.7. Y si tomo la medida de este punto C al punto B, miren, ahí está. Entonces sí es un triángulo equilátero porque tiene todos sus lados de igual medida y además de eso está inscrito en un círculo. Esto lo quitamos y solo vamos a copiar esto, lo vamos a recortar. Lo vamos a recortar porque se los voy a mandar para que ustedes vean. Para que puedan hacer las construcciones, obligatoriamente tienen que ver el video, ¿verdad? Obligatoriamente tienen que ver el video.
Entonces yo aquí solo les voy a dejar una pequeña representación del dibujo, ¿verdad? Para que ustedes puedan verlo. Obligatoriamente necesitan ver el video. Es obligatorio ver el video. Ok, ahora vamos con el siguiente, que es construir un cuadrado. ¿De acuerdo? Construir un cuadrado. Pero construir un cuadrado es muy fácil. Fíjense bien cómo lo vamos a hacer. De hecho, como el círculo tiene que ser siempre de 5 centímetros, entonces yo voy a dejarlo así. Claro que este lo voy a... Bueno, no lo voy a borrar, lo voy a dejar aquí porque me va a servir para nombrarlo. Entonces, inicialmente tengo el círculo, ¿de acuerdo? Tengo el círculo y tengo el diámetro y el punto inicial donde lo marqué, que es A, ¿de acuerdo? Entonces, para construir un cuadrado inscrito, lo que yo tengo que hacer es construir una perpendicular al diámetro que pase por el punto de acá. Para eso ustedes lo que tienen que hacer es colocar una regla escuadra, ¿de acuerdo? Las reglas escuadras son las que tienen aquella forma de un triángulo, para que calquen el ángulo aquí de 90 grados, y si no, colocan el transportador aquí, el centro del transportador aquí, que la línea del 0 coincida con esta línea, y luego en la parte de arriba aquí donde del 90 le ponen un puntito, y luego simplemente con una regla unen o trazan una línea que marque la medida que tomaron con este punto y la pasan toda hasta allá. En mi caso es más fácil hacerlo en este programa, ¿verdad? Pero es en mi caso. Entonces yo tengo que trazar una línea perpendicular, aquí está. Yo le digo, una línea perpendicular a esta recta, pero que pase por este punto. Miren, y automáticamente él me dibuja una línea perpendicular exacta. Si ustedes ven lo que les digo, aquí se forma un ángulo de 90. Lo voy a marcar para que ustedes lo puedan ver. Miren, un ángulo, ojo. Entonces se forma un ángulo entre este punto y entre este. Miren, y como pueden ver ahí, hay un ángulo de 90 grados. Lo único que yo necesito entonces ahora es el punto de intersección entre esta recta y este. Y ahora ya tenía el punto inicial A, este es el punto que sigue B, este es el punto que sigue C, y me faltaría un punto que le voy a poner acá, que se llamaría ABCD, como para tener el cuadrado completo, ¿verdad? Y luego solo ustedes tendrían que trazar los segmentos que forman ese cuadrado, que serían desde A hasta B, desde B hasta C, desde C, con una regla es todo esto, ¿verdad? Desde C hasta D, y finalmente el último lado del cuadrado, desde C hasta A. Ese cuadrado que se ve en azul ahí, que yo le voy a cambiar el color, no me identifica el segmento, me lo pone como aquí está. ¿Ven? Ahí está en rojo. Rojo, para que se note el cuadrado que estoy dibujando. Me marca el círculo. Me identifica el círculo. Esperen un segundo. No, vamos a ver por acá. Espérenme que no me está dejando reconocer el lado. No me deja reconocer el lado. Ok, si no me deja reconocer el lado, entonces ya es lo que voy a hacer, para que no me esté molestando. Entonces es un polígono que va de aquí para acá y para acá, y se fregó ahí. Y ahí ya tengo entonces el cuadrado, que es el que está inscrito ahí en color rojo. Vamos a copiarlo. Lo copiamos y lo pegamos, que es la siguiente solución, que es un cuadrado. ¿Ven? Ahí. Listo.
Luego seguimos con un hexágono regular. Con un hexágono regular. La ilustración anterior nos va a ayudar. Ok, entonces tenemos este aquí. ¿De acuerdo? Vamos a borrar este porque no lo ocupamos. Vamos a borrar esto, no lo ocupamos. Y ahorita voy a dejar los puntos aquí, el A, B, C, D. Luego si es necesario moverlos, los muevo. Este ángulo no necesito, la verdad que no lo necesito. De hecho, esta línea tampoco la necesito. Solo necesito el círculo que está midiendo 5 centímetros desde el inicio, que es desde el centro hasta el punto A. Y ahora lo que necesito hacer es lo siguiente. Para construir un hexágono, acuérdense que el hexágono tiene 6 lados. Entonces, agarro mi compás y voy a venir yo y voy a colocar el compás en el punto A y lo voy a abrir hasta la altura del radio. Y voy a trazar este arco que va a marcar ahí. Yo necesito que pase exactamente ahí y que llegue hasta el otro lado y también me toque el círculo. ¿Ven? Ahí. Lo suelto ahí. ¿Qué necesito yo? Necesito los puntos de intersección de este círculo con este arco. Y ya me los marcó aquí. Entonces voy a correr yo que el punto A va a ser ahora este y el punto D va a ser ahora este de aquí. ¿De acuerdo? Y ahora voy a repetir el proceso al otro lado. Voy a apoyar el compás ahora aquí y lo voy a abrir hasta la altura del radio. Ahí. Y voy a hacer lo mismo. Otro arco aquí, que toque ahí y que pase para aquí abajo. Listo, ahí. ¿Qué necesito? Los puntos de intersección del círculo con este arco que dibujé ahorita. Y eso ya me da, si se fijan, otros 2 puntos acá, que para eso sí voy a necesitar otras letras. Entonces lo que voy a hacer es que esta, por el orden, la voy a poner aquí. A, B, C. Esta la voy a mover para aquí. D. Y voy a nombrar otras 2 letras, ¿verdad? E. Y F. Y ahí ya tendría los 6 puntos que forman el hexágono. Ahora simplemente, para que no me cueste, voy a formar un hexágono. ¿Ven? Y simplemente tengo que unir los puntos. Voy a decir hexágono para acá. Ah, perdón. No es eso lo que quería. Entonces lo voy a quitar. Voy a usar la herramienta de polígono. De polígono. Y me va a ser más fácil. Entonces voy a unir ahora el punto A con el punto B, con el punto C, con el punto D, con el punto... Fíjense que los segmentos que estoy trazando yo son los que se van formando de cada punto a cada punto, ¿verdad? Con una reglita. Aquí se me forma de color toda la parte que voy encerrando porque estoy construyendo un polígono regular. Obviamente con la regla a ustedes lo que les va a quedar son las líneas en color rojo de la orillita. ¿Ven? Esas líneas en color rojo de la orillita son las que le van a quedar dibujadas a ustedes, pero ahí se puede ver claramente el hexágono dibujado al interior del círculo. Entonces vamos a recortar ahora. Copiamos y pasamos aquí la solución. Este sería acá. Listo. Repito, esta tarea, este ejercicio tiene que venir construido con los instrumentos, ¿verdad? Con los instrumentos para que tenga validez. Pasamos al siguiente ejercicio. Me dice, resuelva. Me dice, encuentre la longitud del lado del hexágono. Ojo, la longitud del lado del hexágono. Y como pueden ver ustedes, me dicen que el apotema o el radio mide 6 centímetros. Para tener más información, lo que puedo hacer yo es duplicar esa medida. ¿Por qué razón? Duplicarla, porque yo también sé que este de acá, punteadito, es otro radio. Entonces yo ya tengo los 2 radios que miden 6 y el lado es el que me están pidiendo. ¿De acuerdo? El lado
del polígono regular. ¿De acuerdo? El lado del polígono regular. Ahora, ¿cómo hago eso? ¿Cómo logro establecer esa medida? ¿Cómo logro hacer eso? Bueno, lo primero que tienen que saber ustedes es que en un hexágono, ¿verdad? En un hexágono, cuando yo trazo estos radios que ven acá que miden 6, ¿de acuerdo? Que miden 6 cada uno. Recuerden que aquí hay un ángulo central. ¿Recuerdan? Hay un ángulo central. Acuérdense también ustedes que si yo marcara ahorita un ángulo interior, sería un ángulo interior del hexágono, sería este. ¿De acuerdo? Ese sería un ángulo interior del hexágono. Y el radio que yo estoy trazando sería la bisectriz del ángulo interior. ¿Por qué bisectriz? ¿Por qué ocupo ese concepto? Bueno, solamente para asegurarme de algo. Primero quiero saber cuánto mide este ángulo de aquí. ¿De acuerdo? El ángulo central. Entonces, si yo quiero saber el ángulo central de un hexágono, así, de manera rápida, simplemente tengo que dividir, ¿verdad? 360, ¿y se acuerdan? ¿Entre quién? Entre la cantidad de lados, que en este caso son 6. Y eso me daría 60. Ojo, ese mide 60 aquí, 60 grados. Le puedo poner ahí 60 grados. Aquí. 60 grados. Ahora, lo que yo les decía era que yo quería saber la suma de los ángulos interiores. Aquí, cuánto mide cada uno. Si hago eso, también con la calculadora, acuérdense que eso es muy fácil. Si quiero saber eso, si nos retrocedemos acá, creo que eso ya lo teníamos. Aquí lo podemos ver. En un hexágono, el ángulo interior mide, el ángulo interno o interior de adentro del hexágono mide 120. ¿Qué significa eso con lo que les estaba diciendo de la bisectriz? De la bisectriz, este radio es la bisectriz del ángulo interior. Si el ángulo interior mide 120 y la bisectriz lo parte por mitad, significa que la partecita de adentro del triángulo, la mitad de la línea punteada a esta línea de acá, también mide 60. Por lo tanto, acá mide 60 y eso significaría que el triángulo de acá es un triángulo equilátero. ¿De acuerdo? Entonces por ahí va a ir la primera solución. Le voy a poner inciso A. Y voy a explicar aquí. Te voy a decir cómo en un hexágono los dos radios y los dos radios consecutivos y el lado forman un triángulo equilátero. Entonces L así es igual a lo mismo, 6 centímetros. ¿De acuerdo? Aquí creo que me falta una tilde, aquí me falta una tilde. Fíjense que lo importante que es conocer los conceptos. Yo así por así a la ligera, yo no me puedo lanzar y decir que este es un triángulo equilátero, tengo que comprobarlo. Entonces, ¿cómo lo compruebo yo? Bueno, yo ya sé que estos dos lados miden 6 porque son radios y los radios en un círculo tienen que medir lo mismo. El ángulo central, como este es un hexágono, lo puedo calcular dividiendo 360 entre 6. Como ustedes vieron, lo hice con la calculadora, ¿verdad? Así obtuve que esta medida de acá mide 360. Ahora, este es el ángulo interior. El ángulo interior en un hexágono mide 120. Pero como el radio se convierte en la bisectriz de cada ángulo interior, entonces significa que está partido por mitad. Y por lo tanto, la mitad, que ahorita le voy a poner otro color para que identifique mejor, voy a ponerlo en color verde. Vean, la mitad que voy a tratar de marcar aquí es esta.
esta medida, esta, nada más la que está verdecita, mide también la mitad de 120, o sea, mide 60 grados. Y no le queda de otra que esta partecita de acá también mida 60 grados. Entonces, este triangulito que se forma acá es un triangulito equilátero. Y si en un triángulo equilátero hay un lado que mide 6, pues significa que todos miden 6. Y por lo tanto, L mide 6 centímetros. Eso fue lo que hicimos. Vamos a la parte B. Un hexágono regular está inscrito en un círculo, o sea, como este, cuyo radio es 9. Ojo, aquí es diferente. Este 6 que está acá, en el inciso B me dicen que es 9. Encuentre la longitud del lado del hexágono regular. Entonces ahí nomás vamos a seguir contestando nosotros. Vamos a decir este. Entonces vamos a decir inciso B. Vamos a decir, al igual que en el inciso A, la medida del lado del hexágono sería igual al radio del círculo inscrito, no, del área del círculo, coma. Por tanto, el lado del hexágono mide 9 centímetros. ¿Ven? Porque ya hicimos el primero y simplemente nos pone el mismo ejercicio, solo que con diferentes valores. El hexágono regular está inscrito, así como este. O sea, está dentro de un círculo. Eso significa inscrito. Pero, en este caso, el círculo es más grande. Tiene radio 9. Entonces, ustedes ya vieron que el radio que nos dieron aquí era 6. Y ya comprobamos que el triángulo era equilátero. Entonces, independientemente qué grande sea esto lo puedo, el mismo análisis para cualquier tamaño que tenga la figura, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser este un triángulo equilátero y por lo tanto, si el radio mide 9, el lado del hexágono va a medir también 9. Listo, pasamos al siguiente. Ejercicio 1.9 me dice, encuentre la longitud del lado del cuadrado en la figura de la derecha. El lado del cuadrado de la figura de la derecha. Fíjense que acá vamos a aplicar el teorema de Pitágoras que vimos en la semana anterior. Porque como ustedes pueden ver en la figura, entre los dos radios, ¿ve?, del centro a un punto en la circunferencia se llama radio. O sea que vale 8, o sea aquí mide 8 también. De hecho se lo voy a poner de un solo. 8 centímetros mediría también este. De acá mediría también 8. ¿De acuerdo? Porque los dos son radios. Entonces me piden que encuentre la hipotenusa, en este caso, que la hipotenusa coincide con el lado. Entonces vamos a decir, inciso A, aplicando el teorema de Pitágoras tenemos. Y ahí vamos a empezar allá a resolver el ejercicio. Aplicando el teorema de Pitágoras tenemos. Y entonces ese sí lo vamos a hacer con el editor que tenemos acá. Entonces vamos a decir L, ¿se acuerdan? La fórmula del teorema de Pitágoras era A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. En este caso los dos catetos son los dos que miden 8. Entonces vamos a decir, de hecho voy a escribir la fórmula solo por que nos quede, que nos recordemos que decía A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Este era el teorema de Pitágoras. Ahora, A y B son los catetos, o sea, son los lados que forman el ángulo recto. El ángulo recto nos lo dan aquí, ¿ve? Entonces los dos lados son los catetos. Entonces pondría yo 8 al cuadrado, las unidades las pondríamos de último, no nos interesa ahorita, más 8 al cuadrado, 8 al cuadrado,
Tiene que ser igual. Y en vez de usar la variable c, que la verdad que me daría igual, voy a usar la variable que está representando la hipotenusa, que en este caso es L. L al cuadrado. Ahora, si yo desarrollo esto, ¿de acuerdo? Si yo desarrollo esto, pueden ver que yo tengo 8 al cuadrado más 8 al cuadrado sería 2 veces 8 al cuadrado, ¿verdad? O sea que yo tendría 2 veces, y aquí entre paréntesis voy a poner 64. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque 8 por 8 es 64. Y 64, entonces tengo 2 veces el 64 igual a L al cuadrado. Si se recuerdan, para poder eliminar el exponente, yo lo que hacía era que le aplicaba la raíz cuadrada. ¿Se acuerdan? Decía raíz cuadrada de eso, pero también raíz cuadrada de esto de acá. Y ahí la importancia de que yo lo haya dejado como una multiplicación, ¿se acuerdan? Porque resulta que el 64 tiene raíz cuadrada y va a ser fácil simplificarlo. Entonces, si yo simplifico el 64, la raíz es 8. El 2 no tiene raíz, entonces lo dejo adentro. Y aquí sí ya le pongo las unidades, ¿verdad? Centímetros. Igual. Y la raíz de L al cuadrado es L. Y así encontré, que el lado del cuadrado mide 8 raíz de 2. Copio. Copio la solución aquí. Listo. Veamos qué dice la parte B. Dice, encuentre la longitud del lado de un cuadrado inscrito en un círculo de radio 3. O sea, nos están pidiendo que hagamos exactamente lo mismo, solo que los lados del triángulo, o sea, los catetos del triángulo, que en este caso también son los radios del círculo, ya no medirían 8, sino que medirían 3. Entonces pueden ver ustedes que tendríamos 2 veces la raíz de 3, así como nos dio acá, tendríamos 3 al cuadrado, 3 al cuadrado, L al cuadrado. De ahí tendríamos 2 veces 9, porque 3 al cuadrado sería 9, entonces 2 veces 9. Y luego 9, le sacamos la raíz cuadrada, sería 3, y el 2 siempre sería ahí. Por lo tanto, pueden ver ustedes que si lo habláramos de manera general, el lado de un cuadrado, si yo conozco los radios, ¿verdad? Si yo conozco los radios, sería raíz de 3 veces el radio. ¿Lo ven? Raíz de 2 veces el radio. Pero lo vamos a hacer para que lo miren. Voy a hacer esto así, para que me quepa la otra solución. Y esto lo voy a bajar un poquito. Esto lo voy a duplicar aquí, para poder poner aquí inciso B. Y igual pongo esto porque también voy a aplicar lo mismo, solo que voy a quitar esto, si se fijan, ¿ve? Ya no sería aquí 8, porque el radio ahora mide 3. ¿De acuerdo? El radio mide 3. Aquí ya no sería 64, porque 3 al cuadrado sería 9. Aquí ya no sería 8, porque la raíz de 9 sería 3. Y el que no tiene raíz siempre sigue siendo el 2. Y eso sería L. ¿Ven qué rápido? Porque es lo mismo. De hecho, si a mí me dicen cualquier otra vez, si me dan otro radio, yo simplemente tengo que decir que el lado es 3 veces, en este caso, raíz de 2 veces el radio. ¿Ven? Raíz de 2 veces el radio, 8. Raíz de 2 veces el radio, 3. Si me dijeran, fíjense que tenemos otro cuadrado de radio inscrito en un círculo de radio 10. La respuesta, la longitud del cuadrado sería raíz de 2 veces 10. Fácil, ¿no? Vamos al siguiente. Tenemos aquí una imagen, me dice, en la figura de la derecha, el triángulo ABC es equilátero. Ojo, eso es importante saberlo. El triángulo ABC, o sea, el triángulo más grande que ven en amarillo, es equilátero. O sea que L, L y L, todos los lados miden lo mismo. Me dicen, OC es igual a 4 centímetros.
sea, desde O hasta C mide 4 centímetros. Y desde O hasta D, mide 2 centímetros. Encuentre la longitud del segmento DC. Me dicen el segmento desde D hasta C. Desde D hasta C. O sea, me piden que encuentre este. Entonces, quiero que vean que yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras a este triángulo de acá. Si yo lo pudiera pintar, ¿lo ven? Todo ese triángulo que yo estoy pintando en color verde, ese es el triángulo que yo tendría que analizar para poder contestar esa primera parte. La que me dice, encuentre la longitud del segmento DC. O sea, desde D hasta C está en este triángulo. Y la longitud del lado del triángulo ABC. O sea, la longitud del lado, eso lo puedo hacer después. ¿De acuerdo? Lo puedo hacer después. Pero aquí necesito aquí tengo un triángulo. Yo le voy a quitar la pintura de nuevo. Solo es para que ustedes vean que en ese triángulo está el segmento DC. ¿Por qué quiero analizar ese triángulo? Porque aquí ya me dan que el radio, o sea la hipotenusa, mide 4 y este cateto de acá mide 2. Y eso para mí es una ventaja porque yo puedo saber cuánto mide DC. De hecho, voy a hacer algo aquí. Solamente para hacerlo. Voy a ponerle aquí New, voy a poner nuevo. Y voy a dibujar un triángulo equilátero. Un triángulo. Recuerdo un triangulito equilátero solo para que más o menos se note lo que yo quiero. No, voy a colorear aquí, voy a recortarlo. Y me lo voy a pegar aquí para que vean lo que voy a hacer. Esto lo voy a hacer un poquito más pequeño. Y fíjense que este triangulito, si yo lo pudiera reducir, sería este triangulito de acá, ¿ve? El que tiene aquí la figura, ¿eh? ¿Lo ven? Exactamente ese mismo. Entonces yo lo puedo analizar aparte, ¿verdad? Yo lo puedo analizar aparte de triangulito. Ya ustedes vieron que aquí hay un ángulo recto. Aquí hay un ángulo recto. Que es este que está acá. Y a mí me están diciendo que este de acá, perdón, voy a borrar eso. Me están diciendo que, 4 centímetros sería esto de acá. ¿Ven? Es lo que me están dando aquí. Este de acá me están diciendo que mide 2. ¿Ven? 2 centímetros. ¿Ven? Ahí. Entonces yo puedo calcular perfectamente este de acá, que es esta distancia de aquí a acá. Igual, ¿verdad? Le puedo poner los puntos para que vean. O este vértice de acá, que es este de aquí, ¿verdad? D sería este vértice de aquí. Y el otro vértice se llamaría C. Vértice C. ¿Lo ven? Ahí tengo. El mismo triángulo pequeñito de acá, aquí lo tengo más grande. Entonces ya puedo aplicarle el teorema de Pitágoras. Entonces voy a borrar esto. Y voy a hacerlo directamente. Entonces voy a decir 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Más. Ahora quiero que vean que el lado que no conozco se llama DC, que es el que me están pidiendo acá que encuentre, DC. Entonces yo puedo poner DC al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a la hipotenusa. En este caso es 4 al cuadrado. Yo puedo poner DC al cuadrado igual a 4 al cuadrado. Y este término lo puedo pasar al otro lado, pero con signo opuesto, o sea, menos 2 al cuadrado. Entonces digo, DC al cuadrado es igual, y entonces digo, 2 al cuadrado es 16, más, 4 al cuadrado es 16, y 2 al cuadrado es 4. Esto
sería igual a dc al cuadrado igual, y quiero que vean que 16 más 4 es 20, pero yo ese 20 lo voy a poner así, 4 por 5. ¿Por qué creen que hice eso? Pues pensando en que voy a simplificar. Entonces ahora que le voy a sacar la raíz cuadrada a cada lado, fíjense bien, se me va a hacer fácil sacar la raíz cuadrada del que tiene aquí. Me quedó 4 por 5. De aquí solo me queda dc, y aquí tendría yo la raíz de 4 es 2, y el 5, como no tiene raíz, pues lo dejo dentro y le pongo las unidades centímetros. Entonces yo ya sé, voy a copiar esto primero, entonces yo poniendo esto aquí, yo ya sé cuál es la distancia que hay desde D hasta C, porque solo me lo pidieron que lo encontrara. Encuentre la longitud del segmento DC. ¿Ven? DC mide 2 raíz de 5 centímetros, desde D hasta C. Ahora bien, también me dicen que encuentre la longitud del lado. Fíjense bien, el lado del triángulo equilátero, desde D hasta C, esta línea es la mediatriz, o sea que desde B hasta D también mide lo mismo que desde D hasta C. Entonces yo aquí voy a tener que escribir un poquito y voy a decir así. Voy a decir como D es el punto medio de BC, entonces yo voy a decir que desde B hasta D es igual que desde D hasta C. Se lo voy a poner por acá. ¿De acuerdo? Fíjense lo que estoy diciendo acá. D es el punto medio desde B hasta C. El punto medio, o sea, la mitad. Yo ya sé cuánto vale la mitad. Vale 2 raíz de 5. Significa que si yo sumo 2 veces esto, voy a tener todo el lado del triángulo. Eso es lo que quiero decir acá. Como D es el punto medio, digo, entonces BC, D es el punto medio desde B hasta C, entonces BD, ven, la mitad es igual a la otra mitad. Eso es lo que estoy diciendo acá. Entonces voy a poner aquí punto y voy a decir luego, coma, aquí lo voy a hacer abajo. Luego tenemos que, pongo 2 puntos. Y aquí hago el procedimiento, ¿verdad? Entonces digo, BC es igual a 2 veces, y entre paréntesis, eso lo voy a hacer aquí mejor, lo voy a hacer acá porque me sale más fácil. Te voy a decir, BC es igual a 2 veces DC. ¿De acuerdo? 2 veces DC. Y eso es igual a 2 veces, y entre paréntesis pongo 2 raíz de 5. Y eso es igual simplemente a que yo multiplique 2 por 2, 4 raíz de 5 centímetros. Y con eso ya encuentro yo la medida que me faltaba. ¿Ven? Eso lo puedo poner aquí, no se mira. Ok, voy a hacer esto un poco para acá entonces. Eso no lo puedo mover. Esto se va a mover todo. Ok, entonces ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacerlo por partes aquí, lo voy a hacer para abajo mejor. Entonces voy a decir esto. Y luego esto lo voy a decir aquí. Ahí. Y ahí sí va a caber. Lo quería hacer de un solo, pero me sale mejor hacerlo por partes, así. Así se entiende también igual, ¿verdad? Fíjense bien lo que estoy diciendo entonces. Estoy diciendo, de B hasta C es igual a 2 veces DC.
¿Por qué 2 veces? Porque los dos miden lo mismo, o sea, las dos mitades unidas. Entonces este 2 es este 2 de acá y DC es esta medida que está entre paréntesis, que fue la que obtuvimos acá. Cuando yo multiplico un número entero por un número con raíz cuadrada, pues solamente multiplico el número entero por el coeficiente. Entonces 2 por 2 me da 4, este lo copio y siguen siendo centímetros. Entonces ya tengo yo la medida del lado, solo que no lo he dicho. Tengo que decirlo, te voy a decir el lado del triángulo ABC mide y aquí voy a tener que escribir este número, que lo voy a editar aquí, mide 2 raíz de 5 centímetros. Lo voy a copiar aquí para que quede la respuesta correcta, ¿verdad? Aquí. ¿Ven? El lado del triángulo ABC mide 2 raíz de 5 centímetros, que es lo que me pedía en el inciso A. Entonces aquí le voy a poner yo, lo que voy a cambiar de color porque usé muchos colores, voy a ponerle permítanme, inciso A. De acuerdo, todo eso que estuve explicando ahí era el inciso A. Todo esto. Vamos a ver lo que dice el inciso B. Me dicen, utilizando la figura del inciso A, ojo, estoy hablando de la misma figura, me dicen A, encuentre OD, desde O hasta D. Si el radio mide 6, ojo, el radio mide 6 y el lado mide 6 raíz de 3. ¿Ven? 6 raíz de 3. De nuevo, tengo este triángulo de hecho lo voy a, como dicen acá, lo voy a duplicar. Lo voy a pasar acá. Fíjense bien. Y le voy a volver a poner las mismas letras. O C, que es aquí. Este lo duplico. Lo paso para acá. Las medidas no necesito duplicarlas, aunque las puedo duplicar, pero las corrijo. Entonces acá yo puedo corregir, porque me dicen que ahora esa medida la debo de encontrar. Me dicen, utilizando la figura del inciso A, o sea, esta, dice encuentre OD. Ven, desde O hasta D. Entonces yo, ¿cómo voy a hacer esto? Le voy a poner aquí una X. Una X que significa que no la conozco la medida. ¿De acuerdo? Ahí. No la conozco la medida. El radio, me dicen si me lo dan. El radio mide 6. Entonces esto lo puedo duplicar de nuevo. Puedo duplicar aquí. Solo que ya no es 2, ¿va? Sino que es, este de aquí no va a ser 2. Sino que mide 6. Y el lado, ojo, me dan el lado, o sea, me dan el lado completo. Pero recuerden que nosotros ya deducimos que todo el lado completo, para saber la partecita de acá, yo solo tengo que partirlo por mitad. Pero como me dan el lado, entonces yo de acá, yo puedo calcular eso. Y eso es lo primero que voy a hacer. ¿Ven? Voy a borrar esto y voy a poner desde D hasta C es igual, y aquí voy a poner una división, voy a decir que es igual a L entre 2. Voy a poner igual, y el lado, como ya me lo están dando, va a decir 6 raíz de 3 centímetros entre 2. Si yo hago eso, entonces raíz de 6 entre 2, pues sería 3 raíz de 3, que la copio, centímetros. Y ahí ya tengo cuánto mide el de abajo. ¿Cuánto mide DC?
¿Ven? Yo ya tengo cuánto mide DC. Entonces este mide 3 raíz de 3, pero lo voy a editar aquí para ponerlo solo a él. 3 raíz de 3, le voy a poner las unidades de un solo, centímetro, y también lo voy a poner en color UX. Bueno, 3 raíz de 3 centímetros. Lo que quería hacer era ponerle color rojo para pegarlo aquí y que ustedes vean que tenemos los datos para poder aplicar el teorema de Pitágoras. Ahí, lo más pequeño que lo puedo hacer, esa es la medida de acá, miren. O sea, esta medida de acá es la mitad de todo el lado. Como me están diciendo que todo el lado mide 6 raíz de 3, simplemente tengo que poner la mitad de 6, 3 raíz de 3 centímetros. Y lo que me están pidiendo es OD. Ven, encuentre OD. O sea, encuentre este lado que yo le puse aquí X, que no lo conozco. Bueno, entonces aplicamos el teorema de Pitágoras y listo. Teorema de Pitágoras. Fíjense bien que no conocemos un cateto. Entonces el cateto se llama OD al cuadrado más, fíjense que el otro se llama 3 raíz de 3 al cuadrado igual a 6 al cuadrado. ¿Lo ven? Ahí está. OD es el cateto de acá que no conozco. 3 raíz de 3 es la parte de abajo que encontramos, que mide 3 raíz de 3 centímetros también al cuadrado. Ahí están los dos catetos. La suma. A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. C al cuadrado es el radio. En este caso 6 es la hipotenusa. 6 al cuadrado. Listo. Entonces esto me quedaría OD al cuadrado igual. Copio 6 al cuadrado. Y recuerdan lo que hicimos ahora, que todo este término que está aquí, yo lo puedo pasar a este lado, pero con signo negativo, con signo opuesto. Entonces todo esto lo puedo pasar para acá. ¿Ven? Me quedaría así. Entonces OD al cuadrado, pongo que es igual, aquí me va a dar 36. 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. Menos, ¿y qué va a pasar aquí? Que aquí el 3 que está aquí afuera del paréntesis al cuadrado me va a dar 9. Y esta raíz de 3 al cuadrado, acuérdense que cuando tenemos una raíz y le elevamos al exponente 2, solo se cancela la raíz con el exponente y me queda el número de adentro, que es 3. Entonces tengo que OD al cuadrado es igual a 36 menos, y aquí tendría que multiplicar 9 por 3, 27. Entonces tengo que OD al cuadrado va a ser igual a 36 menos 27, pues eso me da 9, ¿verdad? Y cuando yo le saco la raíz cuadrada a este, y también al otro lado, porque tiene que ser lo mismo a ambos lados, entonces eso me da que OD mida la raíz de 3, la raíz de 9, perdón, es 3 centímetros. Y ya con eso encuentro yo la solución del ejercicio. El OD mide 3 centímetros. Y ahí está encontrado. OD, que es lo que me pedía, encuentre OD. Aquí está. OD mide 3 centímetros. Listo. Pasemos al siguiente. Ya pronto terminamos. Fíjense bien, este ejercicio lo quise poner porque lo miraba demasiado fácil para lo que me pedían en el ejercicio. Si se fijan, las letras que están en color rojo son letras que yo agregué. Eso no es parte del ejercicio que está en el libro. El ejercicio me dice, en el pentágono regular de la derecha, o sea, en esta figura, encuéntreme la medida de X. Pues yo sé que todas estas líneas que están trazadas aquí, desde el centro hasta cada vértice, son radios. Y por lógica, si a mí me dan que esta medida mide 3, pues tanto esta X tiene que medir 3, porque todos los radios de un polígono regular son iguales. Entonces esta medida ya está, con eso ya solo tengo que decir, como todos los radios de un polígono son iguales, entonces X tiene que valer 3 y ya.
Luego la parte B me dicen la medida del ángulo W. Del ángulo central ya sabemos calcularlo, ¿verdad? 360 en este caso entre n, como es un pentágono, entre 5. Y ya. Entonces yo le quise agregar algo más aquí. Pero primero vamos a hacer esa parte. Fíjense bien. Voy a poner aquí entonces inciso A. Y vamos a explicar aquí. Exactamente como los estaba diciendo. Entonces vamos a decir, como los radios en un polígono regular son todos iguales, entonces X debe ser igual a 3 centímetros. Y ya, con eso concluimos el primer inciso. Miren qué fácil contestar eso. Vamos con el otro. Inciso B. Inciso B. El inciso B lo que me pide es el ángulo central, ¿verdad? Entonces, aplicando la fórmula o la definición del ángulo central, ¿qué tengo que decir yo? W voy a decir, porque aquí me lo dan con letra ya identificado. W es igual a 360 grados entre N. Y N igual aquí a 360 grados entre N. ¿Cuántos son los lados de este polígono? Son 5 porque es un pentágono. Y dividir 360 entre 5, ¿cuánto me daría? Vamos a hacerlo con la calculadora para hacerlo rápido. 360, corrijo, 360 entre 5, 72 grados. Ahí está, 72 grados, copio eso. Y con eso ya sé la medida del ángulo central. Miren qué fácil la parte B también. Porque ya vimos esto del ángulo central, ¿verdad? Entonces, prácticamente un ejercicio un poco repetitivo de lo que ya hemos visto. Es bueno que vean el video porque si solo escriben las soluciones no van a entender de dónde sale cada número, ¿verdad? Y en el examen por eso les va mal, porque no ven las explicaciones de los ejercicios. Así que yo espero que las puedan ver. Bien, entonces vamos a la parte que le agregué yo. Me dice, además de lo que le piden, calcula la medida del lado del polígono. Fíjense bien cómo se haría eso en este caso. Vamos a aplicar un concepto aquí que no se mira en noveno, pero yo considero que es bastante sencillo y ustedes lo pueden calcular. Incluso tienen calculadoras que lo pueden hacer. Fíjense bien. Resulta que en un pentágono, ¿verdad? Ya sabemos que esto mide 3. Esto también mide 3. ¿Sí? Y además de eso, sé que en un pentágono, lo pueden ver, cada ángulo mide 72 grados. Y acuérdense que hicimos un ejercicio donde comprobamos que el radio era la bisectriz del ángulo. ¿Ven? La bisectriz. ¿Qué significa eso? Que yo en esta figura, por ejemplo, yo tengo que este ángulo de aquí, perdón, voy a corregir el color, no se mira, de hecho voy a usar negro. Tengo que este de acá sería la mitad de 72. ¿Por qué? Porque si todo el ángulo, todo mide 72, la mitad de 72, ¿cuánto sería? 36 grados. Se lo voy a poner aquí. 36 grados. Ya a ver por qué voy a hacer eso. 36 grados. Yo ya sé que el ángulo central mide 60. Entonces voy a poner esa medida también. 60 grados. Creo que la voy a hacer un poco más pequeñita. El ángulo de ahí mide 60. Ese mide 36. Y lógicamente este de acá también mide 36. Este de acá. Ese ángulo también mide 36. Porque si todo mide 72 y el radio lo parte por mitad, entonces ese angulito de ahí mide 36 grados. Entonces a este de acá lo que voy a hacer es que le voy a decir duplicar. Este de aquí, duplícalo. Y se lo coloco acá. Y además de eso yo sé que este mide 3 y este mide 3. Entonces yo puedo aplicar el concepto de seno del ángulo. Entonces la ley de los senos lo que dice es lo siguiente. El seno del ángulo entre el lado opuesto
Al lado opuesto yo le voy a poner un nombre aquí. Le voy a poner aquí L. ¿De acuerdo? L de lado. L es lo que yo quiero decir, porque encuentre, además de lo que le piden, calcule la medida de lado. Entonces, L significa, de hecho lo voy a poner aquí para que ustedes lo sepan, L de lado. Eso quiero encontrar. Eso es lo que le agregué yo que encuentren. L, el lado del, ¿cuánto mide el lado de este polígono? Entonces, para eso vamos a aplicar una expresión matemática que dice así. El seno del ángulo de 60 grados sobre el lado opuesto, en este caso el lado opuesto es el que yo quiero encontrar, L, tiene que ser igual al seno del otro ángulo, en este caso voy a poner primero la fracción, ahí, al seno del otro ángulo, o sea, de cualquier otro ángulo, en este caso de 36, ¿entre quién? Entre el lado opuesto, y como el lado opuesto yo sé que mide 3, entonces le pongo entre 3. Ahora fíjense bien, yo puedo despejar de aquí. Multipliquemos cruzado y luego despejamos. Si multiplicamos cruzado, yo tengo que multiplicar el seno de 60 por 3. Entonces, o puedo escribir así, 3 veces el seno de 60. Incluso, si lo quieren poner entre paréntesis para que vean más claro, puedo poner 3 veces y entre paréntesis pongo el seno de 60 grados. Aquí no le estoy poniendo los ángulos, ahí. Igual, y cruzado del otro lado, sería L, ¿por quién? Por el seno de 36 grados. ¿De acuerdo? Ahora puedo despejar. Puedo despejar. Como este seno está multiplicando, lo puedo pasar al otro lado a dividir. Y entonces tendría yo que decir 3. Entre paréntesis tengo el seno de 60 grados entre el seno de 36 grados y al otro lado me queda L. Vean que este cálculo lo van a hacer ustedes, pero con mucha facilidad en bachillerato, pero son cosas bien sencillas que ustedes pueden aprender ahorita. En una calculadora científica, obviamente el seno de un ángulo me va a dar cosas decimales, pero como es un cálculo aproximado, lo vamos a calcular. Aquí tengo calculadora científica, voy a poner científica, y ya tengo ahí científica, vamos a hacer un poco para arriba para que la miren. Entonces voy a decir 3 por, y aquí le voy a poner, vamos a ver si está la científica, por el seno de quién. No me escribe bien aquí. Vamos a usar la calculadora de aquí. Voy a ver si me permite hacer cálculos aquí. Aquí. Vamos a ver. 3 por el seno de 60. Miren, me dicen que aproximadamente es 3 por el seno de 60, que es lo que yo tengo aquí. ¿Ven? 3 por el seno de 60 es esto que yo tengo aquí. Seno de 60. ¿Ven? 3 por el seno de 60 es aproximadamente negativo 0.91. Lo voy a poner. Negativo 0.91. ¿Dónde estoy? Aquí. Lo voy a poner acá. Negativo 0.91. Acuérdense que les dije que era aproximado, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el seno de 36? Entonces voy a borrar esto. Le voy a poner seno de 36. Seno de 36. Miren, me da aproximadamente negativo 0.99. Negativo 0.99. Igual a L. Ahora, si ustedes dividen en la calculadora estos dos números negativos, les va a dar positivo, ¿verdad?
Y que aquí sí vamos a usar esta calculadora. Y creo que se puede. ¿Verdad? Aquí la tenemos, la calculadora. Y aquí vamos a dividir 0.91 entre 0.99. Y eso me da aproximadamente 0. Ven aquí, 0.91919191, etc. Entonces, si yo redondeo, esto sería 0.92. 0.92 centímetros es igual a L. Con eso voy a poner acá esto, y aquí le voy a poner la medida aproximada del lado del pentágono es y aquí le voy a poner los dos puntos, y es esta que tengo acá, 0.92 centímetros aproximadamente. Y listo. Pasemos al último. El último es bastante fácil. Me dice encuentre el área de los siguientes polígonos regulares. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Esto ya lo hicimos en los primeros ejercicios, así que lo vamos a hacer rápidamente. Vamos a poner inciso A. Recuerden que el área, en este caso, voy a ponerle tri de triángulo. El área del triángulo es igual, recuerden que como es un polígono regular, ¿verdad? Vamos a aplicar la fórmula del polígono regular, que es el número de lados, acuérdense de eso, ¿verdad? Por el apotema por la medida del lado. Todo eso dividido entre 2. Entonces vamos a decir, el área del triángulo es igual. Entonces, ¿cuántos lados tiene el triángulo? 3. Ahora entre paréntesis, ¿cuánto mide el apotema? Pues el apotema me lo están dando aquí, dicen que mide 1 centímetro. Por el lado. El lado mide 2 raíz de 3. Raíz de 3 centímetros. Y todo eso dividido entre 2. Entonces tendría que el área del triángulo, que lo estamos abreviando con tri, sería igual a, si yo multiplico 3 por 1, 3, y 3 por 2, 6 raíz de 3 centímetros. Pero como hay que dividirlo entre 2, entonces nos da que el área del triángulo es igual a 6 entre 2, en este caso sería 3, raíz de 3 centímetros. Raíz de 3 centímetros. Y ya con eso encontramos la primera solución. ¿Ven? Solo es aplicar la fórmula de el apotema, el número de lados, por el apotema por el lado. Y el resultado de esa multiplicación se divide entre 3. Entonces este vamos a hacer lo mismo. Ven que es bastante sencillo. Entonces aquí le vamos a poner que este es el inciso B. La fórmula es la misma. Obviamente el número de lados en este es un pentágono, va a ser 5. El apotema aquí mide 2.8, o sea que no mide 1, mide 2.8. Y el lado mide 4, o sea que no mide 4. Entre 2 siempre igual. Ahora, si nosotros multiplicamos estas medidas, 5 por 4, 20, 20 por 2.8, usamos la calculadora, 20 por 2.8 me da 56, ¿de acuerdo? 20 por 2.8 me da 56, entonces esto lo borro. Aquí me da 56 entre 2, ¿verdad? Y 56 entre 2, ¿cuánto es? 28. Creo que en el ejercicio anterior cometí el único error de que las unidades las dejé así. Y tienen que ser al cuadrado. Aquí. En las últimas dos partes del ejercicio. Creo que en el ejercicio anterior no lo hice bien. Así que lo voy a corregir.
Sí, ahí está malo. Pero lo vamos a corregir aquí nomás. Aquí se lo vamos a poner manualmente. Aquí tiene que ser centímetros cuadrados. Aquí también. Y lo demás está bueno. Aquí ya me acordé y lo puse bien. Y ahora vamos con el último. Ahí. Bueno. Inciso C. Entonces, pero le puse área de tri también. Tengo que volverlo a escribir. Bueno, lo voy a corregir porque no quiero que quede así. Ok, aquí hice una pequeña corrección porque tenía área tri y en realidad es área pen, o sea, área de pen. Estas letras solo se las pongo como iniciales de pentágono, triángulo, ¿verdad? Incluso si pudiera le pondría una figurita ahí que se parezca a esta, pero es muy complicado, no se puede. Pero creo que así se entiende que es área del pentágono, área del triángulo. Me quedaría así. Entonces, con este caso, volvemos acá, sería el inciso C. La misma fórmula, fíjense bien, ¿cuántos lados tiene el hexágono? 6. ¿Cuánto mide el apotema? Pues según la información de la imagen, mide raíz de 3. Raíz de 3. Y el lado, ¿cuánto mide? Mide 2. Entre 2, ¿verdad? Aquí voy a corregir que ya no sería pen, voy a poner hex de hexágono, la inicial. Ahí. Hexágono, de aquí ya no daría 56, ¿verdad? Me daría 56 porque, fíjense bien cuánto me daría ahí. Multiplico yo 6 por 2, 12, y 12 daría 12 raíz de 3. Porque no lo puedo multiplicar con la raíz de 3, ¿va? Entonces daría 12 raíz de 3 centímetros cuadrados. Ahora, al sacarle al dividirlo entre 2 eso, solo divido el 12 entre el 2 y me quedan 6. La raíz de 3 debo de volver a escribirla. Y centímetros cuadrados. Y obviamente acá no sería pen, sino que sería hex de hexágono. Ya. Copio. Pego. Y aquí ya tendríamos la solución completa del ejercicio y de la tarea. Esto ha sido todo, la explicación de los ejercicios, de la tarea. Recuerden de que los conceptos, ¿verdad? Para aprenderlos de memoria o para, no sé, para comprenderlos deben de leerlos bastante, ¿verdad? Entonces eso sí ya les queda a ustedes. Fíjense que acá no corregí hexágono, entonces voy a corregirlo porque todavía tengo chance. Aquí. Y así queda uniforme todo. Lo voy a copiar. Este lo voy a borrar y este es el que voy a dejar porque aquí quedaría uniforme todo. ¿Ven? Listo, entonces hasta aquí llegamos. Espero que puedan leer los conceptos que van en la hoja de actividades que se les envió por la mañana. Que tengan un buen día. Hasta luego.